Buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Noches de Impulso. Tengo el privilegio de poder compartirles esta noche. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Pero antes, quiero dar unas palabras de oración y así poder comenzar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad siempre, cada miércoles, de poder aprender un poco más de ti. Poder aprender principios, poder aprender cosas que nos sirven como hijos de Dios, que hacen forjar nuestro carácter, que hacen que nuestra vida se parezca cada vez más a ti. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que me das y permítenos abrir nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento para poder recibir la palabra que tienes preparada para esta noche. Y amén. Amén, hermanos. Como saben, estamos siguiendo una serie llamada Bienaventuranzas. Todas estas semanas el pastor ha estado dando versículos de bienaventuranzas, así que este miércoles no va a ser la excepción. Sí, y seguimos con una que creo yo, todos como hijos de Dios debemos procurar en nuestras vidas, y es bienaventurados los pacificadores. Las bienaventuranzas las encontramos en Mateo capítulo 5 del versículo 3 al 12, como lo hemos estado viendo. Y por medio de las bienaventuranzas, Jesús nos describe cómo debe ser el carácter de sus discípulos y cuál es la recompensa que ellos reciben. Cuando hablamos de bienaventurado, debemos darle el sentido de una persona que es dichosa, que es privilegiada, que es bendecida, que es la esencia de esta iglesia. Y no es que lo serán en el futuro, sino que ya lo son. Porque dice bienaventurados. No dice serán bienaventurados, sino bienaventurados en un tiempo presente y continuo, que ya lo son. Y ahora que sabemos todo esto, podemos ir a lo central. El verso central en el cual estamos centrando este mensaje es en Mateo capítulo 5, verso 9. Y como solo usaremos un versículo, me gustaría que podamos leerla en 3 versiones diferentes. Así poder tener una perspectiva más clara de este versículo. La primera versión es en Reina Valera y nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! El poder decir que vas a ser llamado hijo de Dios es una de las recompensas más grandes que puedes tener. Y a su vez, a la versión de Dios habla hoy nos dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. El hecho de usar trabajan por la paz va un poco más a la traducción original de lo que significa pacificador en el griego, que lo vamos a ver más adelante. El hecho de estar trabajando por la paz implica poder hacer algo, no solamente quedarse en un estado de quietud, sino en hacer algo. Y nuevamente, porque Dios los llamará hijos suyos. Y en la última versión que quiero usar, en la traducción en lenguaje actual, nos dice: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Nuevamente, los que trabajan, los que hacen algo por la paz. El poder ser pacificador es una parte esencial para un hijo de Dios. Si tú quieres llamarte hijo de Dios, si tú quieres decir que eres hijo de Dios, no puedes vivir en una vida de conflictos, no puedes vivir una vida siempre donde hayan cosas
que provoquen pelea. No. Tú tienes que tener un carácter pacificador. Pero ¿qué significa ser pacificador? ¿Qué significa hacer la paz? Para ello quiero que podamos entender un poco de dónde viene esta palabra. ¿De qué raíz viene esta palabra? Así que la palabra pacificador viene de la palabra griega eirenópoios. Disculpen si no pronuncio bien esta palabra, pero no hablo griego. Pero vamos a hacer el intento, ¿sí? La cual es una composición de la palabra griega eirene, que significa paz. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Eirene significa paz. Y la palabra opoios, que significa hacer, realizar. Como lo veíamos en las anteriores traducciones, el poder poner las cosas y hacerlas. Entonces, al poder componer estas dos palabras, significa uno que hace la paz y reconcilia. Ustedes han visto personas o conocen personas que cada vez que llegan a un lugar siempre hay problemas, siempre hay conflictos, siempre pasa algo, siempre entran en conflictos con las demás personas que están a su alrededor. Eso es todo lo contrario de lo que Dios busca en esta bienaventuranza. Porque esto no solamente se refiere a los que viven en paz. Quiero que podamos entender esto y en esta noche, hermanos. Es que el hecho de poder ser pacificadores no implica el hecho de centrarte en una burbuja, no, y aislarte del mundo y solamente evitar los conflictos. No solamente implica eso, porque el Señor no quiere que estemos aislados, sino que podamos hacer. Como lo decía en la traducción del griego, hacer. Tenemos que hacer la paz. Tenemos que reconciliar y no buscar conflicto. Tenemos que ser bienaventurados en esto. Si tú en este momento puedes reconocer ciertas actitudes que provocan conflictos en donde tú estás, pues debemos ajustar esto. Porque para ser llamados hijos de Dios, tenemos que buscar siempre la paz. Y no solamente buscarla, sino hacer algo para que pueda darse la paz. Tenemos que ser partícipes de realizar esa paz a los demás. Y quiero que podamos tener esto claro, hermanos. Somos hijos de Dios. En esta noche podemos decir cada uno de nosotros, somos hijos de Dios. Pero para eso nuestro carácter tiene que ser también pacificador. Tiene que ser un carácter que ayude a la paz. Que siempre, en cada lugar en donde estés, se haga un ambiente de paz y no de conflicto, para poder ser llamados hijos de Dios. Y yo quiero poder poner un ejemplo con esto. ¿Y qué mejor ejemplo que es Jesús? Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Podemos ver el ejemplo de Abigail, pero esa historia la veremos en otra ocasión. El día de hoy quiero centrarme en el hecho y en la historia que implica a Jesús. Quiero que podamos entrar un poco en contexto en esta noche. Así que esto sucede después de que Jesús hace su oración en Getsemaní y él va ante sus discípulos. Y como todos sabemos, Jesús encuentra a sus discípulos durmiendo. Y a esto Jesús los despierta y los levanta. Imagínense, es algo curioso y a mí siempre me llama la atención, aunque no es parte del mensaje, pero
Y me llama la atención el hecho de que en ese momento, cuando Jesús estaba pasando el peor momento de su vida, cuando estaba sufriendo por el hecho de saber que ya llegaba el tiempo del cumplimiento de la promesa, sus discípulos estaban durmiendo. Y él esperando que ellos estén velando por él, orando con él. Pero no, los encontró durmiendo. Y esto nos lleva a algo, regresando al tema, y es el arresto de Jesús. Y quiero que podamos leerlo. Está en Mateo capítulo 26, del 47 al capítulo 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Inspirador, hermanos, ¿verdad? Con esto quiero poner un ejemplo, y es el carácter de Jesús. Ese carácter que todos debemos buscar nos es mostrado en este versículo, en el versículo 49, 50 y 51. Imagínense en un momento, pónganse en la situación de Jesús. Como les comentaba anteriormente, era una situación difícil para él. Era una situación donde a veces uno podría flaquear y salir corriendo o buscar zafarse de alguna manera, pero no. En este momento, él podía haber optado por la confrontación. Imagínate, todos sus discípulos estaban con la intención de poder ir en contra de espadas con los que venían a arrestar al maestro, a llevarse al maestro. Pero ese carácter de paz, ese carácter de pacificador del Señor, optó solamente agarrar y decir a sus seguidores y callarlos y darles ese momento de pacificador con solo 3 palabras. Y es: basta ya, dejad. Con esas 3 palabras solamente todos se calmaron. No hubo ese conflicto que estaban buscando los demás. Ahí se mostró el carácter de Jesús. A pesar de todo lo que él iba a vivir, a pesar de todo lo que iba a venir, él optó para que todo se realice de forma pacífica. Mostró ese carácter de pacificador. Quiero tomar 2 puntos claves para poder cerrar la enseñanza. Son 2 puntos claves que debemos tener como hijos de Dios, en los cuales buscamos más de Cristo en nuestras vidas. Y por esto tenemos que tener en cuenta. Número 1, no provoques conflictos. Y esta es una palabra que creo que el Señor pone a cada uno de nosotros como hijos de Dios.
no seamos conflictivos. Como hijos de Dios no debemos provocar conflictos en nuestra familia. No debemos provocar conflictos en nuestro trabajo. No tenemos que provocar conflictos entre hermanos, entre amigos, y mucho menos en nuestra iglesia. No tenemos que buscar ser conflictivos. No debemos tener nuestra vida en potestad de las tinieblas. A veces al buscar conflictos simplemente es hacerlo de manera que nadie nos vea, o que simplemente lanzando una palabra, lanzando una idea. Así como Jesús les habló a las personas que venían en contra de él. Lo veían todo el tiempo en el templo. Lo veían cada momento, cada instante. Pero él sabía que esas personas tenían algo adentro, que estaban buscando el momento indicado y preciso para ir en contra de él. Y ese es el carácter de un corazón conflictivo. El simplemente hecho de buscar cosas que perturben la paz y que provoquen conflictos entre hermanos, en nuestra misma familia, en nuestro mismo trabajo, en nuestra misma iglesia. Más bien debemos buscar que nuestra vida sea un ejemplo para los demás. Tenemos que cambiar eso en nuestras vidas. Si podemos identificar cosas que en nuestro carácter mueva a un lado conflictivo, pues tenemos que cambiar eso. Y es donde Timoteo nos escribe en el capítulo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Quiero que podamos acá levantar un poco los oídos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Una enseñanza de Timoteo. Como personas, cada actitud, cada reacción será el reflejo de lo que nosotros somos frente a las demás personas. No podemos tratar de mostrar un rostro sabiendo que nuestro rostro es distinto. Podemos mostrar un rostro de paz. Podemos mostrar un rostro en el cual no hacemos nada. Pero quién sabe, tenemos un rostro que simplemente busca la contienda o el conflicto. Busca momentos en los cuales hacen que hermanos entren en problemas o en conflictos, como lo dice Timoteo en el verso 24. Contiendas. El siervo del Señor, y eso quiero que podamos tenerlo bien claro, hermanos. Nosotros como hijos de Dios y como servidores del Señor, no debemos ser contenciosos, no debemos ir a la contienda, sino tenemos que ser amables para con todos, y eso implica para con todos, hasta aún a la persona que te cae mal, que no debería, como hijo de Dios, no debería haber personas que te caigan mal. Sino tienes que ser amable para con todos y apto para enseñarlo. Debemos ser amables, porque esto puede dar paso, como lo dice Timoteo, puede dar paso a que esas personas a las cuales tú estás dando el ejemplo, den pasos hacia el arrepentimiento y que a través de eso puedan conocer la verdad y puedan ser liberados del maligno.
Volviendo un poquito más atrás en el arresto de Jesús, Jesús les dice que llegó su hora, llegó ese momento en el cual el maligno iba a entrar. De igual manera en nuestras vidas, hermanos, si nosotros empezamos a dar pasos de conflictos, empezamos a hacer que nuestra vida y nuestro alrededor se llene de conflictos y nosotros seamos el factor que realice eso, poco a poco nos iremos acercando a un punto en el cual el maligno venga y simplemente destruya todo. Por ello tenemos que procurar esto, procurar ser hacedores de la paz y también poder liberar a los demás del maligno. Tú puedes ser una pieza de cambio para sus vidas. No lo olvides, hermano. Tú puedes ser una pieza de cambio para sus vidas. Para terminar el segundo punto, sé un hacedor de paz, un pacificador. Como lo vimos en el griego, el hecho de poder ser pacificador implica hacer algo. No solamente quedarse en un lugar, sino hacer algo. Si volvemos a leer el versículo en Mateo 5, verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos llama a tener un corazón y un carácter pacificador. Creo que eso es lo que tenemos que tener claro el día de hoy. Dios nos llama a tener un corazón y un carácter pacificador, ya que Dios quiere bendecir nuestra vida con ello. Porque con eso lleva la palabra bienaventurado, ser bendecido. Que todo lo que tú realices a través de tu persona, a través del reflejo de tu carácter, sea una bendición para ti. Cuando tú muestras algo, tú vas a bendecir a otra persona. Pero a la vez, ese reflejo de bendición vendrá a tu vida. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Por eso nos da todas estas bienaventuranzas que se está estudiando estos miércoles. Porque reflejan un carácter. Reflejan un carácter del discípulo y del seguidor de Cristo, del seguidor de Dios. Ser la persona que al llegar a un lugar no implique contienda, sino que si hubiera algún conflicto, si existiera algo que provoque conflictos, pues que nosotros seamos esa persona que hace algo para poder parar eso y mostrar la paz. Ponernos en medio. Y eso es lo que hizo Jesús en ese momento en el cual vinieron a arrestarlo. Se puso en medio de los que venían por él y de los que querían protegerlo. Porque el hecho de poder ser un pacificador implica dar un paso, ponerse en medio y buscar y llegar a un acuerdo para que predomine la paz. Un pacificador, un hacedor de paz. En estos tiempos donde vemos que la paz es algo frágil, que se puede perder en un solo segundo, y lo hemos visto durante estos tiempos, nosotros debemos ser hijos de Dios y ser llamados así, hijos de Dios. Pero como lo vimos al inicio, eso tiene una implicancia. Es que para ser llamados hijos de Dios, debemos ser hacedores de paz. Tenemos que buscar la paz ante todo y en donde estemos. No solamente tenemos que ser pacificadores en un lugar y en otros lugares buscar contienda, sino que el carácter de Dios reflejado en sus hijos tiene que ser siempre y en cada momento y en cada lugar en donde estás.
Busca la paz en tu familia. Si necesitas o tienes la posibilidad de poder hacer algo para que la paz predomine en tu familia, hazlo. Busca la paz entre tus hermanos. A veces simplemente por problemas de este mundo, hermanos se separan por contiendas. Tú estás viviendo eso, busca la paz con tu hermano. En tu trabajo, a veces es difícil no poder ver paz en tu trabajo. Pero déjame decirte que si tú logras desarrollar esa vida de paz en tu trabajo, vas a ver que vas a disfrutar cada día que estés ahí. Y las personas que trabajan al lado tuyo verán ese corazón pacificador y te preguntarán, ¿cuál es tu secreto? Tú les podrás decir, no es ningún secreto, solamente estoy reflejando el carácter que Cristo puso en mí. Porque somos bienaventurados, somos bendecidos, somos privilegiados al poder tener a Dios como Padre y poder mostrar ese carácter y reflejarlo. Dando ya unas últimas palabras, ya para poder despedirnos esta noche. Dios no nos llama solamente a ser personas que viven en paz. No solamente a eso nos llama el Señor, sino también llevar esa paz a las demás personas. Nos llama a ser mediadores de la paz. Nos llama a ser hacedores de la paz. Ser pacificadores y por consecuencia ser hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos, para ya poder ir despidiéndonos. Y doy gracias por la vida de cada uno de ustedes que está conectado esta noche, que ha dado su tiempo para poder escuchar un poco más del carácter de Dios, de lo que quiere el Señor para nosotros. Los animo a que podamos continuar uniéndonos los miércoles, en los cuales aprendemos principios y aprendemos muchas cosas que ayudan a nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Señor, gracias porque tú siempre estás hablando a nuestros corazones. Gracias porque tú siempre nos muestras esas verdades ocultas y ese privilegio de poder entender lo que tú quieres decirnos. Tú siempre nos vas a llamar a la paz. Nos vas a llamar a ser personas que buscan hacer la paz en cualquier lugar, en cualquier momento. Aunque a veces es difícil, Señor, o a veces el mismo temor de poder enfrentar algo nos aleja de poder hacer algo para que predomine la paz. Pero, Señor, te pedimos que nos des fortaleza y nos des todo lo necesario para poder ser pacificadores en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Porque, Señor, tú amas tu iglesia. Tú amas a cada una de las personas que son parte de la Iglesia Bíblica Emanuel. Por ello, tú no quieres que haya corazones contenciosos, sino corazones que buscan hacer la paz, que buscan ser pacificadores en cada instante y en cada momento. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que son parte de esta iglesia y de los que estamos entendiendo lo que nos estás enseñando el día de hoy. Gracias, Señor. Y amén. Amén, hermanos. Ya para poder terminar y despedirnos, nuevamente darle las gracias por haberse conectado el día de hoy. No se olviden que tenemos el día de mañana, jueves, reunión de oración de manera virtual. No se olviden de conectarse
Y también únanse a nuestras reuniones semanales, las reuniones de oración de los sábados, las reuniones centrales de los domingos, que son momentos muy, muy trascendentes para cada uno de nosotros, porque el Señor habla a través de sus siervos a la iglesia. Así que muchas gracias nuevamente, hermanos, por haberse conectado. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego.